Bueno, ahora sí, ¿qué tal a todos? Antes de arrancar, ¿me escuchan bien y ven la pantalla? Tendrían que ver la pantalla en amarillo, mi navegador. ¿Listo? Bien. Bien, ahora sí, ¿qué tal a todos? Buenas tardes a todos. Un saludo en especial. Quiero agradecer la presencia del profe Arduz, ¿no? Porque parte de esta charla obviamente se basa también en investigaciones del profe Arduz. Así que le quedo muy agradecido por su presencia, profe. Y bueno, eh, quería arrancar haciendo una presentación, aunque aquí creo que pocos no me conocen, de los que están ahorita presentes en esta pequeña reunión. Mi nombre es Juan Carlos Sisa, soy músico, soy de La Paz, como notarán por mi acento, y he sido profesor en el conservatorio durante una cosa de 6 años y profesor 3 años también en la Escuela de Música Luis Felipe Arce, ¿no? Y desde el año pasado estoy radicando acá en Tarija, todavía no sé por cuánto tiempo, pero aquí estoy en Tarija, ¿no? Y claro, mientras estoy acá en Tarija, estoy también aprovechando de hacer alguna que otra investigación. Sin embargo, precisamente al respecto, antes de empezar, tengo que hacer un par de aclaraciones al respecto, ¿no? La primera aclaración es que yo no soy un experto en folclore como tal, ¿no? Tampoco podría decirme que soy un experto en cueca, ¿no? Básicamente soy un guitarrista, compositor, que me gusta analizar mucho la música que escucho, ya sea accidentalmente o a propósito, ¿no? Porque del análisis es que se aprende mucho. Y, y bueno, ahora lo que quería hacer es básicamente compartirles algunas cosas que, más que haberlas leído, que también obviamente las he leído, o las he escuchado también del profe Arduz en algunos casos, son cosas que he analizado durante varios años, ¿no? Con respecto de la cueca en general, a veces del folclore en general, y en el último tiempo con respecto de la cueca tarijeña en específico, porque tenía que desarrollar una actividad en el mes de abril, entonces me puse un poco más a la tarea, pero al final por esto de la pandemia esto no se dio. Así que quería aprovechar de exponer todo esto hoy, que es el Día Nacional de la Cueca, ¿no? Y tal vez no haya una oportunidad mejor que esta, más adelante. Bueno, entonces, hechas las aclaraciones, también quiero poner en consideración que es muy probable que alguna cosa que yo diga hoy vaya a contradecir una investigación que posiblemente se haya hecho con mayor seriedad, por ejemplo, o que en muchos casos son todavía pequeños hallazgos que están en un estado muy especulativo. Pero yo voy a remarcar cuando diga esto está en un estado especulativo y cuando sea algo un poco más de una investigación un poco más minuciosa, entonces también lo voy a recalcar, ¿no? De hecho, se va a notar durante la charla, simplemente voy a recalcar cuando sea algo que simplemente sospecho, lo voy a mencionar, no dándolo por hecho, ¿ya? Para que precisamente evitar esto de que exista una contradicción, porque yo estoy consciente de que esto está todavía lejos de ser una investigación profunda y seria como se debería, ¿no? Y bueno, quería empezar precisamente aprovechando que he tocado el punto del acento, que es bastante evidente para los que son de acá, que yo no soy tarijeño, digamos, precisamente al escucharme hablar. Es curioso, pero en cada región siempre se repite más o menos el mismo patrón. Las personas, con respecto del acento, tienen la idea de que su acento es más o menos neutral, ¿ya? Y pueden distinguir el resto de los acentos como foráneos, ¿no? Pero el suyo lo perciben más como neutral. Entonces, hace años me vengo haciendo la pregunta de qué diablos es lo que precisamente ha originado que hayan distintos acentos. Y después de mucho pensar, se me ha ocurrido que en realidad un factor importante, o sea, al final todo se reduce si uno va deduciendo, pero esto obviamente como un ejercicio meramente imaginativo, precisamente esto no corresponde a una investigación seria y lo poco que he buscado, la verdad, no me ha dado respuestas al respecto. Yo digo que al final se reduce a que una persona ha empezado a hacer un cambio, puede ser un cambio muy pequeño,
Y dependiendo, por ejemplo, de la influencia de esa persona sobre el resto o qué tanto ese pequeño cambio se vaya propagando, ya sea por moda o cuestiones parecidas. La moda no es un fenómeno actual, siempre ha existido y los grandes cambios han estado asociados de alguna forma a la moda. Entonces, que estos pequeños cambios han ido provocando variaciones de acento, pero no solamente del acento, sino también de la jerga, ¿no? Entonces, lo de la jerga es un problema, de hecho, bastante común entre hispanohablantes, que cuando, por ejemplo, vamos a otro país, nosotros no nos dejamos entender porque estamos acostumbrados a utilizar una jerga que puede ser que en otros países se interprete de una manera diferente. La palabra que nosotros utilizamos, por ejemplo, acá, chango, yo he aprendido justo eso en Tarija, chango se le dice a alguien que es niño, joven, etcétera, pero chango en México significa mono. Entonces, si yo le digo chango a alguien en México, puede ofenderse bastante, ¿no? Entonces, es un problema de jerga bastante común que tenemos palabras que las pronunciamos igual, pero que significan en cada país o en cada región cosas completamente diferentes. Hay también algunas derivaciones de la jerga que son más interesantes, pero en resumen está que tanto el acento como la jerga son cosas que de región a región van cambiando, ¿no? Hay países que tienen una variedad de acentos dentro del mismo idioma que realmente es sorprendente. No sé si Bolivia estará entre esos países, la verdad, pero claramente cuando uno escucha, qué sé yo, conferencias latinoamericanas, etcétera, uno se da cuenta de que realmente existe mucha variedad de acentos, ¿no? Y todavía nosotros no somos tan sensibles para percibir acentos de otros países que sean sutilmente diferentes, pero por ejemplo, a un colombiano, yo distingo a los colombianos como colombianos por su acento, pero un colombiano normalmente distingue también los acentos de otras regiones de su propio país, que si nosotros los escuchamos, a nosotros nos parecen absolutamente iguales. Dicen que acá, en Sudamérica, los bolivianos somos muy conocidos por cesear. ¿Qué significa cesear? Cesear significa sobreacentuar la S. Yo creo que es en realidad una particularidad de nosotros los del occidente del país, no tanto de los valles ni del oriente, ¿no? Y existe precisamente un fenómeno bastante peculiar al respecto, que es cómo pronuncian en el oriente precisamente la S al final de las palabras, porque el ceseo se nota sobre todo cuando la S está al final de una palabra, ¿ya? Estoy empezando por esto para que entendamos cómo es que pueden también originarse cambios en la música a partir de este tipo de principios, ¿no? O de este tipo de ideas. Entonces, por ejemplo, en el occidente decimos una palabra como pues, que termina con es una palabra común y corriente, pero en el oriente claramente las S que están al final de una palabra son prácticamente omitidas. De hecho, había una época en la que precisamente Facebook estaba entrando en auge recién, pues, por allá por el 2010, 2012, tal vez hasta el 2013, que los cruceños siempre escribían, o la gran mayoría escribía con J al final también, o sea, para hacer notar que ellos eran cruceños, para hacer notar su identidad o lo que fuera, escribían con J al final. Curiosamente, esa moda se ha perdido. Y ya no he visto eso desde hace bastantes años, ¿no? Que los cruceños hagan ese tipo de escritura para hacer notar que son cruceños, ¿no? Es como que se ha perdido totalmente. Yo diría que para bien, porque no tenía mucho sentido, ¿no? Ahora que estamos viendo otros cambios en el lenguaje que tienen menos sentido, eso también se hubiera hecho notar bastante, ¿no? Y tengo una hipótesis al respecto. Existe una pequeña rivalidad, por así decirlo, entre el occidente y el oriente en Bolivia. Eso es un hecho, no estoy diciendo si está bien o está mal ni nada por el estilo. Es una pequeña rivalidad que existe, ¿no? Y yo creo que posiblemente el acento cruceño o del oriente, que identificamos precisamente como que se comen las heces al final, puede ser precisamente como una especie de negación del acento de occidente, ¿no? De decir, nosotros vamos a hacer precisamente todo lo contrario de lo que hacen en el occidente, que es sobreacentuar las heces que están al final, ¿no? Pero curiosamente para los extranjeros, salvo obviamente los del oriente, todos los bolivianos ceseamos demasiado. O sea, ellos incluso notarían ceseo acá en gente de Tarija, en gente de Sucre, de Cochabamba, que son del valle, ¿no? Que están, digamos, al medio.
notarían que somos bolivianos porque tendemos a desear más, ¿no? Y nosotros, curiosamente, no notamos mucho los acentos de los ecuatorianos porque se parecen mucho a los acentos de Bolivia. Es otra pequeña curiosidad, ¿no? Que uno, por ejemplo, yo que veo muchos canales de YouTube y veo de toda Latinoamérica, aunque veo mucho más de España, la verdad, cuando los youtubers son ecuatorianos prácticamente no distingo el acento. Quiero poner otro ejemplo que justamente atañe a Tarija, pero es un ejemplo de jerga. En Tarija existe esta palabra churo que no existe en ninguna otra parte del país. Puede ser que por influencia por acá, por el lado de, no sé si Tupiza, pero por el lado de Camargo, puede ser que utilicen la misma palabra. Están en departamentos diferentes, pero claramente Tarija es una influencia importante para estas pequeñas regiones. Que tengo la sospecha, precisamente a partir de que he visto bastantes canales españoles, me he dado cuenta que los españoles utilizan una palabra muy similar, que es chulo, y que prácticamente significa lo mismo. Si ustedes buscan chulo en internet, les dicen que es algo bonito, ¿no? Algo, como decir, que está en onda, que está ok, ¿no? Como dirían los españoles también, guay, ¿no? Entonces, la palabra chulo parece ser la que ha originado este otro término churo que se utiliza acá en Tarija. Pero esto, otra vez, lo dejo muy claro, es una especulación mía. No tengo absolutamente ninguna prueba, es una especulación. Sé que en disciplinas como antropología, sociología, se utiliza mucho la especulación, casi se la da por hecho, pero yo precisamente soy un poco reacio a ese tipo de prácticas. Así que lo dejo con un simple ¿será? No sé si realmente estas palabras están relacionadas, pero me parece lógico dado que el significado es prácticamente el mismo. ¿Ya? Bien, entonces quiero pasar ya a algo más concreto con respecto de nuestra charla de hoy. No, perdón, está en esta misma diapositiva. Estoy buscando una diapositiva diferente en vano. Bien, de lo que quería hablarles a continuación es precisamente para ver qué particularidades tiene la cueca tarijeña. Obviamente, para empezar, tenemos que ver un poco la cueca en general, no solamente la cueca tarijeña, sino la cueca en general. Deme un momentito, quiero corroborar. Tengo la tendencia a saltarme temas y quiero... Ok, sí, estamos bien. Quiero corroborar que estemos haciendo lo que está planificado. Bien, entonces, tenemos que hablar un poco de la cueca boliviana. La verdad, hace poquito leí una tesis de hecho bastante buena. Es raro encontrar tesis buenas, así que esta me ha sorprendido bastante, sobre la cueca boliviana en general, ¿ya? Y lo que me gustó de esta tesis es que básicamente exponía un montón de teorías sobre el origen de la cueca. ¿No? La teoría más aceptada es que la cueca básicamente se ha originado en el Perú como imitación de algún ritmo español. Aquí es donde hay mucha discrepancia, ¿no? Unos dicen que tiene que ver con la jota, no recuerdo cuáles son los otros orígenes, he buscado la tesis de nuevo y lastimosamente no he hallado. Y los orígenes de la cueca quedan realmente muy en la nebulosa. Lo que queda claro es que la cueca, al parecer, no ha nacido en Bolivia, ¿no? O sea, los orígenes son más probables, son Perú, Chile, hasta Argentina es un poco más probable que Bolivia, curiosamente, ¿no? Por una cuestión de fechas y demás. O sea, que la cueca ha sido adoptada en Bolivia y obviamente deriva en alguna medida de alguna danza española, ¿no? Yo la verdad precisamente dudaba mucho de esta hipótesis de la cueca, que es una hipótesis, o de la jota mejor dicho, que es una hipótesis, no me acuerdo si de Antonio Paredes Candia, que era un historiador paceño, o Rigoberto Paredes, uno de los dos. Son parientes, uno es padre y el otro es hijo, no recuerdo cuál es cuál, pero son parientes y uno de los dos tenía la hipótesis de esto de la jota. Pero la verdad es que justamente en esta tesis era como que reclamaba un poco el hecho de que la hipótesis de la jota española no tenía mucho sentido porque la similitud era más que nada en algunos aspectos mínimos de la danza, pero musicalmente la verdad es que sí son muy diferentes la jota y la cueca, ¿no? Entonces, pero hay otro montón de teorías. Parece que los peruanos han sido los más serios al respecto de los orígenes. Bueno, no quiero extenderme más en eso, simplemente decir que al parecer Perú
es la que tiene más probabilidades de ser la cuna de la cueca. Aunque hay diferentes nombres, ¿no? Zamacueca, marinera, etcétera. Como les digo, experto en esto no soy. Yo hubiera querido poder repasar esta tesis ayer, pero no la encontré. Si la encuentro, algún rato la voy a compartir también porque realmente me parece una tesis valiosa. Entonces, algunas características generales de la cueca, ¿no? Yo diría que en primer lugar está el hecho de que la cueca está en compás compuesto. ¿Qué significa que una cueca está en compás compuesto? Significa que los tiempos se dividen en tres partes. El compás compuesto de la cueca, no conozco otro compás en cuecas, la verdad, así que vamos a decir que el compás de la cueca es 6/8, pero lo que en realidad quiere decir este 6/8 es que tenemos dos tiempos que se dividen en tres partes. Explicar esto no vale la pena, no es una clase de teoría ni nada por el estilo. Pero un compás compuesto, en este caso, este numerador, para hacer la cantidad de tiempos reales, tendríamos que dividirlo entre 3. Entonces son dos tiempos que se dividen en tres partes. Cada uno de esos tiempos se divide en tres partes. ¿Ya? De ahí que más o menos sale este 6. ¿Ya? Cada una de esas 6 partes es en realidad un tercio del tiempo. Bien, entonces, la segunda característica, perdón, estoy omitiendo algo importante en la cueca. En la cueca es muy común que existen miolas. No hay miolas en todas las cuecas, pero es muy común que la mayoría de las cuecas tengan, bueno, no, un buen número de las cuecas tengan miolas, no sé si la mayoría. En La Paz, por ejemplo, hay una característica, bueno, no sé si solamente en La Paz, pero no he visto tanto esa característica en Tarija, que la hemiola suele estar ubicada un poquito al final de las frases, no tanto al principio, sino un poco al final de las frases. En cambio, aquí el uso de la miola es un poco indistinto, puede ser al final, puede ser al principio, puede ser en medio, etc. No quiere decir que en otras partes del país la miola no aparezca en distintas posiciones, simplemente quiere decir que la miola en otras regiones al parecer tiende a aparecer más al final de las frases que al principio. Entonces aquí podríamos encontrar una primera pequeña diferencia entre las cuecas de Tarija y las cuecas del resto del país, pero esto es todavía un poco especulativo. No tengo suficiente análisis al respecto, es un vistazo general de lo que he escuchado. Pareciera que esa es la tendencia. Hemiola, me he olvidado explicar exactamente qué es la hemiola, es un poco complicado igual, pero vamos a decir que por un momento la cueca tiene una pequeña transformación como si fuera un compás de 3/4, ¿no? En realidad es una síncopa un poco más interesante y más compleja, una síncopa interna dentro del compás de 6/8, que hace que parezca que por un momento el compás ha cambiado a 3/4, ¿no? Luego, la siguiente característica, que es la forma. Esto tiene mucha tela que cortar porque tanto en Bolivia como en otros países se discute mucho al respecto, pero hay un parámetro que más o menos queda claro, ¿no? Que las cuecas básicamente tienen dos partes, bueno, dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Entonces, las dos partes serían A y B, pero se considera una forma tripartita porque este A del principio se vuelve a repetir. ¿Qué significa A y B? Una primera estrofa sería un A. El hecho de que esa estrofa se repita no hace que esa parte siga siendo A. O sea que, por ejemplo, acá tenemos dos cuadrados en color rojo que están precisamente simbolizando esas partes, que aquí yo le pondría simplemente estrofa para simplificar y no decir parte A, parte B. Internamente sí lo vamos a hacer, pero acá vamos a decir que esta es la primera estrofa y una segunda estrofa que es básicamente una repetición de la primera, salvo que cambia la letra, ¿no? Y luego tenemos una quimba. Luego de la quimba, obviamente hay un jaleo, lo vamos a ver después. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, esta es la cueca Moto Méndez, donde tenemos una parte de la melodía que tiene esta letra, ¿no? Vamos a verlo por un momento desde el punto de vista de los versos y no desde la melodía como tal, para ver qué es lo que, cómo está conformada. Entonces tenemos estos dos primeros versos y estos dos últimos versos que están en un color diferente que se repiten, ¿no? Una característica precisamente es que, entonces veamos, esto es la estrofa, ¿no? Y tenemos, digamos, los 4 versos típicos de una estrofa. Obviamente esto no tiene por qué ser siempre 4 ni nada por el estilo, pero vamos a suponer que esto es siempre así, ¿ya? Y esta primera parte que está en blanco, debería haber puesto acá también en blanco, esta A, le vamos a llamar A, ya que es en realidad la mitad de una estrofa.
Y esta otra mitad, la que está en amarillo, le vamos a llamar B. Como sabemos, esta parte B se repite, ¿no? Esto no es algo exclusivo de la cueca, es característico de la cueca, pero no es algo exclusivo. ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, se habla de la forma de la cueca, para mí es un poco grandilocuente la palabra forma para referirse a la cueca como tal. ¿Por qué? Porque la forma la pueden compartir muchos estilos, muchos géneros, etcétera. Entonces no es algo exclusivo de la cueca. Entonces, si hablamos de forma de la cueca, es como que es demasiado grandilocuente el término. Yo diría que estilísticamente lo que hay que buscar es que cómo está estructurada la cueca, que el concepto de estructura es un poquito más complejo y un poco más interesante. Entonces decimos que hay varios elementos estructurales, no solamente uno, que son los que en conjunción nos pueden dar como resultado una cueca, ¿no? Entonces, si decimos, bueno, cualquier pieza que tenga esta forma es una cueca, eso es falso, porque para empezar también tendría que tener, por lo que hemos dicho al principio, tendría que tener un compás compuesto, ¿no? El compás de 6/8, ¿ya? Y también tener esta forma. Hay otras características más. Entonces, esta suma de aspectos estructurales en realidad es lo que nos va definiendo el estilo de la cueca, ¿no? La forma es uno de esos aspectos. Esto también depende mucho de a qué autor uno lea, ¿no? Uno puede leer 20 libros de formas y cada quien va a definir la palabra forma de una manera distinta, pero digamos que las dos tendencias son precisamente entre esta dualidad entre forma y estructura, ¿no? Yo me inclino más por el lado del término estructura para este tipo de aspectos, ya porque se puede hacer un análisis un poco más minucioso y más detallado. Y bueno, como sabemos, esta parte B que se va a repetir. Luego tenemos la repetición. Aquí recién me he olvidado colocar el B en el otro. Aquí recién he colocado la repetición. Pero básicamente esto es lo mismo. Lo único que cambia acá es la letra. Aquí parecieran 3 versos, pero no. Este verso era demasiado largo para entrar en una sola línea y por eso está dividido, ¿ya? Entonces tenemos la misma cantidad de versos. Eso sí, son bastante desproporcionados los versos, ¿no? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos analizando por ahora. Y luego tenemos la quimba. La quimba es precisamente como acá ya lo vemos que está en otro color, es una parte contrastante. Cuando tenemos esta definición en formas de una parte A, una parte B, es porque esta parte B, esto lo vamos a considerar todo esto una parte B, ¿ya? Pero aquí le llamamos quimba en la cueca. Esta parte tiene que ser más contrastante con respecto a la parte A. ¿Qué tanto nivel de contraste? Esto depende mucho de las dimensiones de la música como tal, o sea, de qué tan variada sea esa música, de qué tan grande sea la forma como tal, ¿no? Entonces, como la cueca en general es pequeña, el grado de contraste, la verdad, entre el A y el B no es tanto como podríamos encontrar en otro tipo de música. Pero eso es absolutamente normal, ¿ya? No tiene otra vez ni nada de bueno ni nada de malo como tal. Bien. Y esta es la estructura básica de la cueca. Sin embargo, perdón, me estoy olvidando la parte importante. Fíjense que aquí ya no tenemos una letra A, sino que tenemos una letra C. Esto para hacer una comparación con respecto a las anteriores estrofas. ¿Qué significa esta C en vez de una A? Cuando en las anteriores estrofas teníamos A, es porque esa parte A era prácticamente igual entre las dos anteriores estrofas, pero esta parte C precisamente es lo que hace que sea contrastante la quimba respecto de las otras estrofas. En cambio, esta B que está acá nos está diciendo que prácticamente la melodía de esto que está en naranja, de esta letra que está en naranja, es exactamente la misma melodía que teníamos en la segunda mitad de las otras estrofas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo único que cambia en la quimba es esta primera parte, la primera mitad de la estrofa. Obviamente esto no es algo cerrado, ¿ya? No quiere decir que todas las cuecas tienen que seguir exactamente este mismo modelo y si no siguen este modelo deja de ser una cueca, para nada, ¿ya? Simplemente estamos sacando conclusiones a partir de las observaciones que se hacen más comunes, ¿ya? Esto sí obviamente está seriamente estudiado, no hay mucha especulación al respecto de esto y básicamente es el molde de la cueca tradicional en todo el país. Bien, luego tenemos el jaleo. Y el jaleo, la verdad, no tiene ninguna complicación. Es básicamente una repetición de la parte A, solo que le quitamos la letra y decimos la, y es el momento en el que todos acompañan con las palmas.
¿no? Es el lugar tradicional donde todos, donde el baile puede acelerarse un poco, etcétera, ¿no? Y donde después de este jaleo va a haber una pequeña pausa para entrar a una repetición global de toda esta estructura de la cueca, ¿no? Pero básicamente, como verán, como está en color rojo, es lo mismo que teníamos en esta parte de las estrofas, simplemente que decimos la y la última repetición de los últimos dos versos es que recién se añade la letra. Bien, entonces esa es la estructura general de la cueca. Bien, con respecto a los instrumentos no tenemos un patrón en todo el país. Los instrumentos varían mucho de departamento a departamento. Por ejemplo, en Chuquisaca se utiliza mucho piano y yo creo que tiene que ver con la figura de Simeón Roncal, que ha sido importante. Por esa misma razón, en Potosí se suele utilizar bastante el piano y en menor medida en La Paz. No tanto en Cochabamba, ¿no? Aunque hay un pianista conocido en Cochabamba que toca cuecas o que tocaba cuecas, pero no tanto en Cochabamba respecto de otros departamentos. Es bastante notoria la diferencia del uso del piano en otros departamentos. La cueca tarijeña, por ejemplo, prácticamente no hay cuecas tarijeñas escritas para piano. He visto alguna cosita de don Atiliano Ausa que tiene cuecas escritas para piano. Tiene en general música tarijeña, digamos, para piano. Pero salvo ese caso particular, no he visto cuecas para piano en Tarija. El instrumento más característico, podría decirse, de Tarija con respecto a la cueca es el violín. Al contrario, resulta que en ningún otro departamento utilizan violín en las cuecas, ¿no? Después, el resto de los instrumentos, bueno, hay dos instrumentos que aparecen con bastante frecuencia, la guitarra y el bombo, ¿no? Y otro instrumento que no es típico de Tarija y por lo tanto tampoco aparece mucho en las cuecas es el charango, ¿no? El charango y los instrumentos de viento como la quena, la zampoña, que se utilizan mucho en el occidente, también en Cochabamba, incluso en Chuquisaca se utiliza mucho el charango, la quena, la zampoña, pero Tarija es una pequeña excepción a esa tendencia nacional, ¿ya? Bien, la siguiente característica, déjenme ver mi ayuda a memorias, mi chanchullo. Esta es una característica, lo de los instrumentos no es una característica menor, ¿ya? Pero podríamos decir que en el balance, claro, pareciera no ser una de las características más importantes, ¿no? Con respecto de la armonía, las características de la armonía en general en la cueca boliviana es que es una armonía diatónica. ¿Qué quiere decir una armonía diatónica? Que básicamente utilizan los acordes de la tonalidad en la que uno está tocando la cueca. Con algunas excepciones, ¿no? Como que las cuecas en menor tienden mucho a irse al relativo mayor, ¿no? De hecho, las cuecas en menor, muchas en el occidente del país por lo menos, empiezan con la dominante del relativo mayor, etcétera. Entonces es como que hay un juego entre una tonalidad menor y su relativo mayor. Hay muchísimo ese juego. Y ahí de vez en cuando se encuentran dominantes secundarias. Aquí yo quisiera hacer una remarcación interesante que no tiene que ver con la cueca tarijeña, sino con la cueca chuquisaqueña. He notado, pero esto es otra vez en un análisis muy preliminar, ¿no? Que Chuquisaca tiene el uso de dos recursos armónicos que no he visto mucho en el resto del país, aunque hay una cueca que sí coincide con uno de esos recursos, precisamente tarijeña, la cueca, ya, de las que conozco, uno es el uso de la cadencia frigia. Esto posiblemente sea muy técnico, pero me parece interesante por el origen de la cadencia frigia. El origen de la cadencia frigia básicamente nos viene de España, ¿ya? Porque la música flamenca utiliza mucho la cadencia frigia, ¿ya? Si es que son guitarristas, posiblemente ubiquen mucho la sucesión de acordes la menor, sol mayor, fa, mi, ¿no? La, sol, fa, mi. Incluso ese, ¿cómo se dice? Ese estereotipo melódico lo van a escuchar muchísimo en cuecas, en general a nivel nacional, ¿ya? Pero pareciera que precisamente esta tendencia que yo pensaba que era algo nacional, es más bien una tendencia de las cuecas chuquisaqueñas, ¿no? De utilizar bastante más la cadencia frigia que el resto de los departamentos. De hecho, hasta ahorita no recuerdo una cueca por lo menos importante, ¿no? De otro departamento que no sea Chuquisaca que utilice esa cadencia.
Y luego está el uso de acordes dóricos, especialmente el cuarto grado, ¿ya? Que no es solamente se restringe en el caso de Chuquisaca a la cueca, sino que los caluyos, los pasacalles, mucha música chuquisaqueña utiliza eso. O sea, por ejemplo, si estoy en mi menor, utilizar el la mayor, ¿ya? Quiero hacer este pequeño paréntesis muy técnico porque me ha parecido interesante esto de que Chuquisaca sí tenga un par de particularidades armónicas que se salen un poquito del resto. Tarija tiene una particularidad, pero lo vamos a ver después. Em, que de hecho yo diría que es muy, muy característica en el caso de Tarija, pero no es tanto a nivel armónico, sino más a nivel tonal. Luego, y después la armonía en general es bastante convencional en el caso de la cueca a nivel nacional. Igual hay que hacer algunas menciones, como por ejemplo, hay una cueca cochabambina, Rosa Carmín, ahorita me he olvidado el nombre, Néstor Olmos, si no me equivoco, que tiene una pequeña modulación por terceras y por ahí alguna cosita igual de Simeón Roncal que tiene acordes más interesantes, ¿no? Pero que están todos enmarcados dentro de la armonía, por así decirlo, occidental del siglo XIX, un poco más elaborada, y levemente más elaborada, tampoco es demasiado, ¿no? Pero igual llama la atención. Otra vez Simeón Roncal ha sido otro chuquisaqueño, digamos, en un caso el que ha hecho algunos de estos hallazgos, y Néstor Olmos, si no me equivoco, es de Cochabamba, así que ahí lo pondríamos en otra categoría en realidad. Luego, siguiendo con la armonía, lo último, la letra. Quería hablar, la verdad, de la melodía, pero realmente la melodía necesita un análisis mucho más exhaustivo, pero sospecho que hay diferencias melódicas notables que se pueden analizar a partir de la transcripción de realmente muchísimas cuecas a nivel nacional y tener claro de dónde es cada cueca, ¿no? Porque ayer precisamente que me he dado la tarea de terminar de pulir esto que estaba preparando para hoy, he notado en un compilado de cuecas que parecían la mayoría de La Paz que había ciertas características en la cueca paceña que la hacían notar, o sea, la hacían muy notoria con respecto de sus diferencias. Hay una que sí la voy a mencionar más adelante, que es interesante porque además se puede correlacionar con la cueca tarijeña, pero hay unas características que me han parecido bastante interesantes, pero que tendría que realmente estudiar muchísimo más para determinar si es algo cierto o es una mera casualidad o especulación, etc. ¿Ya? Pero con respecto a la letra, obviamente cada región es como que refleja las inquietudes de su gente en la letra. Entonces, la verdad es que las letras son bastante diferentes. Ayer, escuchando justamente las cuecas paceñas, notaba que la mayoría de las cuecas son de desamor, las cuecas paceñas. Y no he encontrado prácticamente ninguna cueca tarijeña que sea de desamor, ¿no? Las cuecas tarijeñas, por ejemplo, hablan mucho de Tarija, cosa que no encuentra uno mucho en otros departamentos. Hay una cueca que, por ejemplo, habla de La Paz, tal vez dos. De Cochabamba hay una igual muy conocida, de Oruro la más conocida, y de Potosí tal vez igual alguna que otra, pero después no hay muchas. En cambio, en Tarija, el tema regional de la identidad tarijeña está muy presente en sus letras en general, no con respecto del resto del país, pero no es un tema que a mí en general me traiga demasiado a analizar. Lo haría muy de refilón, como ahora, pero igual no tengo todavía demasiada información al respecto, ¿no? Lo que sí me ha parecido interesante es que se nota claramente que las inquietudes de cada región se ven bien diferenciadas en la letra, ¿no? La parte que no me gusta en La Paz es que a veces las letras hablan mucho de alcohol, ¿no? Y eso no habla nada bien. Cosa que más bien uno no encuentra. En Tarija puede ser que hablen del vino, pero no de emborracharse. Por lo menos no he escuchado nada así hasta ahora. Luego, entonces, aquí es donde quiero empezar a hacer precisamente una recopilación de diferenciaciones, tanto de las que hemos visto ya como adelanto, como las que me parecen más importantes, ¿no? Entonces, obviamente existen estas diferencias entre las cuecas de cada región. Determinar estas diferencias no es un trabajo fácil, ¿no? Porque las influencias de unas a otras siempre van a estar presentes.
absolutamente inevitable. Entonces, no podríamos decir que existe una cueca puramente tarijeña, una cueca puramente paceña, puramente cochabambina, ni nada por el estilo. Pero sí que precisamente comparten algunos aspectos comunes y que hay algunos aspectos que las hacen notar a unas con respecto de otras, ¿no? En este caso nos vamos a centrar sobre todo en la cueca tarijeña, que es la que más he analizado, digamos, desde que estoy acá en Tarija, ¿no? Cada que escuchaba, en realidad analizaba, no es un trabajo tan metodológico todavía, salvo un cuadro que vamos a ver al final. Bien, entonces la pregunta clave es cómo se puede probar que existen estas diferencias. Es una cuestión complicada, porque a menudo precisamente cuando una investigación tiene mucho de antropológica y sociológica, existe mucho el riesgo de especular y de llegar a conclusiones que son demasiado apresuradas, ¿no? Entonces, en determinado punto, uno ciertamente lo que puede hacer es hacer una estadística, ¿no? De, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una sospecha y esta sospecha voy a tratar de confirmarla a través de estadísticas y de una rigurosidad investigativa, ¿no? Para ver si mi sospecha es cierta o no es cierta. Entonces, si mi sospecha es cierta, pues mi trabajo está rindiendo frutos. Si mi sospecha no es cierta, bueno, ni modo, tengo que descartar eso y ya está, se acabó. Pero es así como funciona la ciencia. Muchas veces también sucede que en base al trabajo de uno, otra persona puede hacer una investigación y decir, no, sabes que tu conclusión está equivocada, porque yo he hecho una investigación un poco más profunda y resulta que lo que tú has hecho está parcialmente incorrecto, ¿no? Esto es algo muy común en ciencia y no tiene por qué ser algo malo, ¿ya? Porque la ciencia al final lo que persigue es la verdad, no está persiguiendo otra cosa. Entonces, es importante ser claros al respecto, ¿no? Por eso yo les decía, esto puede tener contradicciones tanto con trabajos que se hayan hecho antes, que yo desconozco, ¿no? Como con trabajos posteriores que me pueden contradecir, pueden hacer investigaciones más serias, pueden decir, no, estas conclusiones estaban demasiado apresuradas y, qué sé yo, el tamaño de la muestra no era el adecuado, o has analizado intérpretes, por ejemplo, que no son propiamente representativos de Tarija, o las cuecas no necesariamente igual son las más representativas, etcétera, y nada por el estilo. Entonces, puede hacerse muchas objeciones siempre y está bien. Así funciona la ciencia, ¿ya? Así que no hay ningún problema al respecto. Ya, de hecho, parte del interés de hacer esta charla es precisamente motivar a que quienes están escuchando investiguen la cueca tarijeña. Yo, por ejemplo, no sé cuánto tiempo voy a estar acá en Tarija. Puede ser que me vaya al año, puede pasar cualquier cosa. Y sería bueno que gente de acá, que más gente acá se dedique a investigar sobre la cueca tarijeña, en general sobre la música tarijeña, ¿no? Y esta misma charla les puede dar algunas pautas de por dónde se puede empezar a hilar todas estas investigaciones. Bien, aunque obviamente esto no es como una clase de metodología de la investigación precisamente, ¿ya? Y de hecho esto es todavía muy escueto. Entonces, quiero hacer un par de remarcaciones precisamente sobre cuestiones de la música tarijeña y cosas que se dicen sobre la música tarijeña. Primero vamos a tratar de probar de si estas cosas que se dicen de la música tarijeña son verdad. Básicamente son dos cositas, o una que se dice de la música tarijeña, o de la cueca tarijeña, mejor dicho, que me ha parecido interesante para empezar a tratar de confirmar o refutar, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que ha sucedido en ese intento. Bien, entonces, sobre las observaciones preliminares. Justamente parte del trabajo del profesor Ardús, que está presente entre nosotros, trata sobre la diferenciación de la música folclórica rural y la música folclórica urbana, ¿no? Y él identifica tres vertientes en el caso de la música rural como posibles influencias, ¿no? Uno de esos es la música precolombina, ¿ya? Con escalas o conjuntos en realidad de 2 o 3 sonidos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Conjuntos de 2 o 3 sonidos son cosas como, perdón, me he olvidado de abrir mi piano. Y ahora me he olvidado de encenderlo. Bueno, a ver, voy a tratar de solucionarlo mientras sigo hablando. Y bueno, la idea general es que
¿cómo se llama esto? La música de 2 o 3 sonidos, y no solamente acá en Bolivia o en Tarija, sino en todo el mundo. La música obviamente ha seguido distintas etapas. Entonces, obviamente, la diferenciación de alturas ha sido una de esas etapas. Y muchas culturas han empezado con conjuntos de 3 sonidos. No quiero llamarle escalas porque el concepto de escala es un poquito diferente, pero conjuntos de 3 sonidos, ¿ya? Y que luego se han ido ampliando. Entonces, justamente una de las hipótesis del profe Ardús es precisamente que las escalas pentatónicas provienen de una influencia de la música andina. Yo no estoy tan seguro, y ahora lo voy a mencionar por qué, de una de esas escalas pentatónicas, que es precisamente esta, escala pentatónica menor. A ver, la escala pentatónica menor, esta es una particularidad que después lo vamos a ver bastante interesante para el análisis de la cueca en general. La pentatónica menor se utiliza mucho en la música andina, ¿ya? La pentatónica menor básicamente es, si yo tengo una escala menor natural, le quito el segundo grado y le quito el sexto grado, y ahí tenemos la pentatónica menor, ¿ya? Pero curiosamente, la pentatónica mayor, ¿ya? Que sería, por ejemplo, acá la primera, la de do mayor, todas estas son pentatónicas, pero nos vamos a centrar en esta. Sería como a una escala mayor quitarle el cuarto grado y el séptimo grado. O sea, le quitamos el fa y le quitamos el si y tenemos la escala pentatónica mayor, ¿no? Los que han estado pasando este curso que estoy dando todavía de teoría, ¿no? Hemos visto esto de la pentatónica mayor y la pentatónica menor, así que seguramente lo van a recordar, ¿no? Y seguramente también recordarán que había mencionado precisamente este hecho que me parece muy interesante, que es que la pentatónica mayor en el mundo andino prácticamente no se usa. O sea que prácticamente la pentatónica mayor no existe. Y sin embargo, en la música tarijeña, la pentatónica mayor es la que más se utiliza. Por lo menos en la música de corte poco más próximo a la música autóctona, que precisamente es lo que el profesor Ardús llama el folclore rural. Entonces la pentatónica menor sí podría ser de una influencia andina, pero yo tengo mis dudas sobre la pentatónica mayor. Creo que la pentatónica mayor es muy probable que sea una cuestión de un descubrimiento de la gente de acá, de Tarija, ¿no? Y con eso mismo pues, tendríamos que ver hasta qué punto la pentatónica menor puede no ser también un descubrimiento convergente de los pobladores de Tarija, ¿no? O sea que esto, obviamente, yo sospecho que la hipótesis del profe Ardús tiene que ver con el hecho de los instrumentos de viento, que son la mayor fuente para saber con qué sonidos contaba una cultura para hacer su música. Y los sonidos de los instrumentos de viento en Tarija normalmente son los del erque y la caña, que son sus instrumentos más representativos. Y en el caso de la caña en particular, utilizan 3 sonidos, que son los sonidos de la escala, del acorde mayor, ¿no? Ahorita vamos a ver de dónde sale, porque eso también tiene un origen interesante, que es más que nada acústico. Y los del erque, que no son de una pentatónica, pero también tendrían un origen acústico. Me he olvidado preparar, tenía también listo el CD del profe Ardús acá, pero me he olvidado preparar. Si no me equivoco, son los armónicos. Bueno, vamos a ver más adelante con respecto a la caña y ahí tal vez me voy a acordar qué armónicos. Entonces parece ser de un origen acústico, ¿no? Estos sonidos han derivado de los sonidos que podían sacar de los instrumentos y que ahí se ha conformado este conjunto de sonidos. Entonces, si es que existen instrumentos nativos de Tarija que tengan la escala pentatónica y la escala pentatónica mayor y la escala pentatónica menor, esa sería una prueba contundente. Si no, entonces ambas hipótesis son absolutamente válidas, ¿no? Ambas hipótesis, ¿no? Precisamente mi duda está en la pentatónica mayor por el hecho de lo que les mencionaba, que en el mundo andino prácticamente no se usa. Por lo menos yo realmente no recuerdo ni un ejemplo de la pentatónica mayor. Hay mucha música en tonalidad mayor que pasa por autóctona en La Paz, pero es en realidad música diatónica, o sea que es música con influencia española, ¿no? Con escalas de 7 sonidos, etc. Entonces, la idea general es esa. Veamos precisamente, un ratito, voy a cerrar este WhatsApp web. Ok, listo. Perdón, tenemos a alguien queriendo entrar a la charla. Ok, ya está. Entonces, quiero que veamos esto precisamente de la caña, ¿no? Esto como una curiosidad, no está muy relacionado,
pero como una pequeña curiosidad. En el siglo VI antes de Cristo, Pitágoras descubrió que existía una relación matemática entre los sonidos, ¿no? Cuando él dividía una cuerda en cierta cantidad de partes, le salían determinadas notas y se dio cuenta que estas notas eran básicamente las que, ordenándolas de determinadas formas, eran las que conformaban, por así decirlo, la escala musical. Después nos dimos cuenta de que su importancia en acústica era mucho mayor, ¿no? De que, por ejemplo, cuando producimos cualquier sonido, estos sonidos van acompañando, y se les llama armónicos precisamente, van acompañando el sonido. O sea que si yo canto, por ejemplo, un do, en realidad estoy cantando un do y está sonando también un do una octava más arriba, está sonando un sol una octava y media más arriba, etcétera. Y básicamente sería esto, ¿no? Que tenemos acá un do, que sería nuestra frecuencia fundamental. Voy a colocarlo así. Esta F es de la frecuencia fundamental. Esto sería, en fracciones sería de la partición de la cuerda o la partición de un tubo, pero en el caso de la frecuencia, nosotros lo que hacemos es multiplicar por 2, ¿no? Entonces, si esto tiene una frecuencia, digamos, ya en términos matemáticos y físicos, digamos, de 100, esto va a tener una frecuencia de 200, esto de 300, y así voy a ir multiplicando por la posición en la que se encuentra el armónico y me da matemáticamente los sonidos que se van produciendo. Así, esto es fundamental para la construcción de instrumentos y casualmente la caña obedece a esto. Bueno, no es casualmente, precisamente es que la construcción de la caña, como saben, no tiene orificios como la quena o la flauta, lo que fuera, para producir diferentes sonidos, sino que la diferencia de sonidos es a través de la presión, ¿no? De la columna de aire a través del tubo. Entonces produce sonidos que corresponden precisamente con estos de acá, pero no con estos dos de abajo. Pasa exactamente lo que pasa con la trompeta, que es el hecho de que la fundamental, y en este caso una nota más, un armónico arriba de la fundamental, no suenan en la trompeta en realidad, no se pueden tocar esos armónicos en la trompeta, sino que son solamente estos de acá, ¿no? Que son los de la afinación de la caña. Entonces, incluso se puede calcular, si pudiéramos aumentar la presión en la caña, que lo veo complicado porque es un instrumento de una longitud considerable, ¿no? Y la resistencia cuenta mucho, podríamos predecir qué sonidos podríamos aumentar a continuación. Entonces, por ejemplo, si se pudieran añadir sonidos a base de una mayor presión de la columna de aire en la caña, el siguiente sonido sería si bemol, y después de eso sería el do, y después sería el re, el mi, etc. Hay que tener el orden de los armónicos en la cabeza para saber qué sonidos se podrían producir, por lo menos teóricamente, ¿no? Entonces, teóricamente, de aquí salen los sonidos de la caña. Esto se los dejo como una curiosidad para que vean también de dónde podrían salir las escalas pentatónicas, precisamente, ¿no? Que a partir de determinado armónico uno se da cuenta que van siendo intervalos más pequeños, y si uno va agrupando estos intervalos ya uno puede formar escalas, ¿no? Si como acá formamos un acorde, de esa misma forma se pueden formar escalas más adelante, ¿no? Y ya, eso era todo sobre la caña. Entonces, quería mostrarles un ejemplito de algo de acá de Tarija. Si no me equivoco, aquí dice tonada de siembra. Es algo que he encontrado en una página llamada Erque y Caña, que es una página de Facebook. ¿Ya? Es una página de Facebook y aquí está. Quiero que escuchen un pedazo. Donde yo pensé sombrearme, más a gusto me dio el sol. Donde yo pensé sombrearme, más a gusto me dio el sol. Si supiera que cantando algún alivio tuviera, si supiera que cantando algún alivio tuviera, de la noche a la mañana, cantando mi amanecer. Bien, no he podido transcribir esto a tiempo, pero en resumen, si no me equivoco, esto está en re. El señor debe cantar en la tonalidad que recuerda en ese momento y ya está, la primera nota que da.
pero está utilizando precisamente una escala pentatónica. Y es una escala pentatónica mayor, ¿ya? Entonces, si ustedes escuchan tonadas de acá, especialmente precisamente estas tonadas que son cantadas, las tonadas vocales, utilizan muchísimo la escala pentatónica mayor, ¿no? No sé en qué medidas, no podría decirles si utilizan más la escala pentatónica mayor que la escala pentatónica menor. Tengo esa impresión, ¿ya? En lo poco que he escuchado, tengo esa impresión de que se utiliza bastante más la pentatónica mayor que la pentatónica menor. Y esa es la cuestión que, para empezar, hace que la música tarijeña, nativa tarijeña, se diferencie bastante de la música nativa de otras regiones. En el caso de Oriente, tal vez comparten esto de, no sé si de la escala pentatónica, pero en general conjuntos de sonidos que se aproximan más a la pentatónica mayor. Tengo la impresión de que en Oriente también se utiliza con frecuencia y en el Occidente no. ¿Ya? Bien, entonces, ¿por qué estoy hablando tanto de la pentatónica, etcétera? Porque resulta que una característica interesante de algunas cuecas tarijeñas, aunque aquí justamente esto va a parecer una pequeña contradicción, es que utilizan escalas pentatónicas. El año pasado estuve en una charla precisamente que dio el profe Arduz, y en esta charla mencionó una cueca en concreto que tenía que usaba la escala pentatónica menor, pero yo la verdad no recuerdo qué cueca era en concreto. Yo meses antes me había dado cuenta de que la cueca, la caraqueña, prácticamente estaba usando una pentatónica menor. Digo prácticamente porque hay una pequeña notita al final, solamente al final de cada estrofa, uso una nota que se sale de la escala pentatónica, pero durante todo el transcurso de las estrofas de la canción se usa casi con exclusividad la escala pentatónica. Entonces ayer me he puesto a buscar entre las cuecas que había analizado ya con anterioridad para buscar otros aspectos, si es que había más cuecas que estuvieran utilizando la pentatónica menor. Entonces encontré que esta cueca del grupo Imaná, no sé si ellos eran los autores, voy a poner un pedacito porque hay otra cueca que tiene el mismo título, así que puede ser confuso, no es, hay dos cuecas con el mismo título. Me vio nacer, se va la primerita, Tarija. Perdón. Soy tarijeño de corazón, lindo chapaco, bohemio y canto. Lindo chapaco, bohemio y canto. Ok, obviamente tengo que hacer por lo menos una aclaración acá, que obviamente si es que tienen el oído entrenado, alguno me puede decir, pero en realidad no está usando solamente notas de la escala pentatónica. La melodía sí. La melodía principal está usando exclusivamente notas de la escala pentatónica. Pero las voces de acompañamiento no necesariamente. Y obviamente los acordes con los que están acompañando la cueca también pueden utilizar incluso como fundamental una nota que no sea de la pentatónica. Pero el hecho de que la melodía use exclusivamente notas de la escala pentatónica menor, precisamente es una clara influencia de la música nativa de acá. Bueno, o no necesariamente de acá, puede ser como dice el profe Arduz, puede ser una influencia andina, ¿no? Porque esto sí es una pentatónica menor. ¿Ya cómo sabemos que esto es una pentatónica menor? En esta tonalidad, que es mi menor, para que sea la pentatónica, tendríamos que prescindir de las notas fa sostenido y do. Entonces, si yo veo alguna nota que sea fa sostenido, por ejemplo, esta última línea sería fa sostenido, si veo una nota ahí, entonces toda mi teoría se va al diablo, pero no hay. Y do sería este espacio de acá, el tercer espacio, y no encontramos ni un solo do en toda la partitura. Bueno, aunque también tengo que hacer una aclaración, en la quimba sí dejan de utilizar escala pentatónica, ya utilizan más notas. Pero eso no invalida la hipótesis. ¿Por qué? Porque hay temas de los Beatles, por ejemplo, que utilizan el modo mixolidio, que es igual a una escala muy concreta, pero utiliza solamente el modo mixolidio al principio y en el coro deja de utilizar el modo mixolidio. Entonces es un análisis válido si solamente una de estas partes se está utilizando una determinada escala y en otra parte ya no. ¿Ya? Entonces
En esta cueca, en la quimba, sí deja de utilizar la escala pentatónica. La cueca que está a continuación, que posiblemente sea la que ha mencionado el profe Arduz, es la cuesta de Sama de don Nilo Soruco. Aquí yo también tenía que hacer una aclaración, que es el hecho de que hay dos cuecas que ya he mencionado, que son de don Nilo Soruco, el profe Arduz me corrige, La Flor de Sama. Sí, he encontrado con los dos títulos, así que no sabía cuál ponerle. Bueno, he encontrado, contando con la caraqueña, serían dos cuecas con la pentatónica menor. Entonces, claro, podría no ser una característica de la música tarijeña y ser una característica de las cuecas de don Nilo Soruco en específico. Obviamente no de todas, pero sí que él se haya visto más influenciado y que haya utilizado la escala pentatónica. Obviamente de manera muy subconsciente. Aquí estamos hablando de que todos estos compositores han utilizado estos recursos de los que estamos mencionando de manera subconsciente, porque la cultura de algún modo les ha inducido a utilizar algo que ya estaba ahí, ¿no? O han recibido alguna influencia externa. Entonces, precisamente yo me he dado la tarea de buscar una que no fuera de don Nilo Soruco, que era la anterior, ¿no? Para tratar de corroborar si esto podía ser así, ¿no? Y hay otro indicio más interesante que vamos a ver más adelante, que está relacionado a esto, ¿no? Voy a irme un ratito de esta diapositiva porque me quiero saltar a otro de los puntos. ¿Ya? Bien. Luego, aquí empezamos precisamente con lo que se dice muchas veces de la música o de la cueca tarijeña, ¿no? Si ustedes revisan en internet, en YouTube, siempre mencionan que la cueca tarijeña es más rápida que la del resto del país. Y como yo quería hacer un análisis profundo, quería corroborar si esto era cierto o no. Entonces me di a la tarea de hacer un análisis basado en una búsqueda en YouTube, que la búsqueda era simplemente cueca tarijeña, ¿no? Y luego he puesto simplemente cueca boliviana, ¿no? Y obviamente he descartado las cuecas tarijeñas para hacer un contraste entre la cueca tarijeña y la cueca boliviana. Metodológicamente lo que he hecho es lo siguiente. Una vez seguida la búsqueda, he visto los primeros resultados, pero procurando que no sucedan ciertas cosas para que el análisis fuera un poco más objetivo. Uno, no he repetido las cuecas, salvo, por ejemplo, en el caso de Tarija he repetido Moto Méndez, dos versiones diferentes, ¿ya? En el otro caso también he repetido una. No he repetido intérpretes porque podría ser que un intérprete en específico tocara más rápido o más lento y que eso nos indujera a pensar que las cuecas de determinada región son más rápidas o más lentas. Entonces, la idea no era esa, sino que entonces no he repetido ningún intérprete. Eso sí, ha sido muy estricto, ¿no? En las cuecas que están repetidas, precisamente, son cuecas de distintos intérpretes. No, las únicas que están repetidas acá, o la única que está, que es Moto Méndez. Y también, aunque, claro, yo aquí no tenía herramientas para juzgar qué cuecas o qué intérpretes son más representativos ni nada por el estilo, me he ceñido estrictamente a que si, por ejemplo, una cueca salía repetida o un intérprete salía repetido, yo tenía que pasar al siguiente y así sucesivamente hasta alcanzar un número, en este caso de 20 cuecas, que yo creo que es una muestra todavía insuficiente, pero ya es bastante interesante para darnos un indicio de una tendencia, ¿no? Entonces, sin repetir intérpretes, sin repetir cuecas, y claro, seguramente me han salido acá varias cuecas que no son muy representativas, pero claro, las que eran más representativas se iban repitiendo todo el tiempo, así que obviamente las tenía que descartar. Lo de la no repetición de los temas obedece a otro análisis que vamos a ver más adelante. Entonces, resulta que estos son los tempos. BPM significa bits por minuto, que lo podríamos traducir con pulsos por minuto, ¿no? Y obviamente a mayor número más rápida es la cueca, ¿ya? Entonces acá tenemos un índice para cada cueca. La más lenta es una de don Nilo Soruco, aunque esta también, la que acabamos de escuchar, estaría junto con esa, que son 76 BPM, ¿ya? Y la más rápida es de este grupo Esencia La Entrerriana, ¿ya? Que es 91 BPM. Bien, como adelanto, no hay ninguna cueca de más de 90 en el resto del país, ¿no? O sea que aquí nomás ya se nota una diferencia en los números. Entonces, ¿qué más tenemos?
En general hay varios números arriba de 80 y muy pocos abajo de 80, solamente 3 cuecas abajo de 80. ¿Ya? Esto no está reflejando ni un orden en específico más que el orden en el que me han salido las cuecas en YouTube. ¿Ya? Entonces, resulta que el promedio de bits en la cueca tarijeña es de 83, mientras que el promedio en el resto del país como global, ¿ya? Solamente estoy contando además la cueca del Valle Central de Tarija, no las cuecas chaqueñas, ¿ya? También he omitido poner intérpretes chaqueños de cuecas del Valle Central, ¿no? Para que eso no influyera. Mientras que entonces el promedio en las cuecas a nivel nacional es de 78. Entonces hay una diferencia clara a favor de que la cueca tarijeña evidentemente es más rápida que las cuecas del resto del país, ¿no? Según el profe Arduz, la cueca tarijeña está entre el medio de la cueca chaqueña y las del resto del país, o sea que la cueca chaqueña es un poco más rápida, ¿no? Después voy a tratar o sea, en esto no hay análisis de nada del Chaco, así que aquí quedan totalmente omitidos los chaqueños, lastimosamente, en este análisis, porque el proyecto original era hacer un análisis de esto y luego expandirlo al Chaco, pero no he tenido tiempo de hacerlo, ¿no? Y bueno, entonces hay una diferencia clara en favor de esta afirmación. Claro que es una afirmación que cualquiera que escuche en general puede darla por cierta, ¿no? Pero por mucho que uno pueda darla por cierta, este análisis es importante, hacer un análisis estadístico para corroborar, ¿no? Entonces, esto era una de las cosas que yo sabía que precisamente se iba a corroborar después del análisis, era previsible que esto se iba a corroborar, ¿no? Me llama la atención, sin embargo, el hecho de que durante el tiempo que he estado haciendo el análisis me he dado cuenta de que hay una tendencia, que las cuecas tarijeñas se están haciendo cada vez más lentas. Si hiciéramos un promedio de, digamos, las cuecas de los últimos 20 años y de los años posteriores, o sea, podríamos decir las cuecas de este siglo y las del siglo pasado, vamos a notar que las cuecas de este siglo en general son más lentas que las del siglo pasado. Eso me ha parecido un dato importante. No solamente es una tendencia de Tarija, es una tendencia de todo el país. Aunque en algunas regiones, por influencia de la cumbia y demás, puede ser que haya una tendencia también a subir el tiempo en algunas cuecas, pero en general es una tendencia de todo el país que el tempo de la cueca se está haciendo cada vez más lento, ¿no? Esto puede ser porque en favor de una mayor expresividad, de añadir una mayor riqueza armónica. Si uno añade acordes, por ejemplo, es natural que el ritmo armónico suba y por lo tanto el tempo baje, ¿no? Porque hacer los cambios de acordes más rápidos se hace un poco más complicado o los acordes no se notan lo suficiente como para que valga la pena. En ese caso, justamente, quiero hacer la mención de uno de los mayores impulsores de la cueca a nivel nacional, que es Willy Claure, que si lo comparamos al resto, ¿dónde está Willy Claure? Willy Claure es de lejos el que toca las cuecas más lentas de todo el país, ¿no? De lejos, ¿no? Puede ser que encontremos algunas cuecas lentas como esta Rosa Carmín, la versión del Llactaimanta, pero en general, incluso el mismo grupo del Llactaimanta suele tocar las cuecas más rápido, ¿no? Entonces, Willy Claure, y esto obviamente es algo que Willy Claure hace a propósito, porque la intención de Willy Claure en muchos casos es precisamente realzar la cueca, ¿no? Y de hecho, 2 de sus discos se llaman Cuecas para no bailar, ¿no? La cueca tarijeña se caracteriza básicamente porque su principal intención es ser bailable, ¿no? Las de Willy Claure serían en ese sentido todo lo opuesto. Las cuecas de Willy Claure no pretenden ser bailables y él quiere realzar el aspecto artístico en la composición de una cueca, ¿no? Y por eso también sus cuecas tienen mayor riqueza armónica y tiene mucho sentido que las de él precisamente sean las cuecas más lentas. No quiere decir que una cueca más lenta tenga mayor riqueza armónica por naturaleza ni nada por el estilo, simplemente que en el caso de él tiene mucho sentido. Tampoco quiere decir lo contrario, que una cueca rápido, por lo tanto, no puede tener riqueza armónica, ¿no? Simplemente es una tendencia, ¿no? Es una tendencia en ambos casos. Bien, el otro análisis que me parecía importante y que posiblemente para los tarijeños no sea algo muy visible, porque en Tarija no se escuchan mucho cuecas que no sean de Tarija. En cambio, en La Paz
por lo menos en La Paz se escuchan muchas cuecas de todo el país, ¿no? Entonces se escucha prácticamente de todo el país, al punto que realmente en La Paz no sabemos distinguir si la cueca es realmente de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, pero hay una razón por la que en La Paz pareciera que sí nos es obvio que una cueca puede ser tarijeña, puede ser, no necesariamente es. Y es el hecho de que una hipótesis que yo quería probar era que las cuecas en Tarija son, yo decía al principio, mayoritariamente en tonalidad mayor, ¿ya? Pero no estoy seguro de que sea mayoritariamente. Sin embargo, como verán, aquí he hecho un análisis de las cuecas. Igual, las primeras que me salían, no he escogido yo ninguna cueca para que los datos se ajusten a mi hipótesis ni nada por el estilo. Pero posiblemente si amplío la muestra, esto me refería al principio, que si alguien hacía un análisis más extensivo, por ejemplo, podría decir, no, ¿sabes qué? Tu hipótesis está mal. Pero porque alguien había utilizado una muestra mayor de cuecas y se había dado cuenta que mi hipótesis daba la casualidad de que sí daban muchas en tonalidad mayor, pero que la mayoría no son en tonalidad mayor. Pero yo creo que existe un altísimo número de cuecas en tonalidad mayor en Tarija, por lo menos con respecto del resto del país. Y esto sí es algo que se podría demostrar, porque de estas 20 cuecas, digamos, aleatorias que me salían en YouTube, fíjense que 11 son en mayor, olvidando el hecho de que hay una repetida, ¿no? Obviamente. Entonces, 11 son en mayor y 9 en menor. En porcentaje sería 55% de las cuecas son en mayor y 45% de las cuecas son en menor. ¿Por qué esto para la gente de otros departamentos es más o menos obvio? Obviamente hablando de músicos, ¿no? Porque fíjense cuál es el promedio del resto del país. El promedio del país es, y aquí yo todavía diría que esto de mayor 2 es porque casualmente han salido 2, porque la cantidad de cuecas en menor en el resto del país es abrumadora. Son muchísimas más las cuecas en tonalidad menor que las cuecas en tonalidad mayor. Pero la diferencia es realmente notable. Yo creo que esto de 10% y 90% no refleja para nada la realidad. La diferencia debe ser arriba del 95%, las cuecas en menor, y bastante menos del 5%, o sea, qué sé yo, 2-3% de cuecas en tonalidad mayor. Esa es la tendencia en el resto del país real. De hecho, yo si trato de recordar cuecas no tarijeñas en tonalidad mayor, a lo mucho me voy a acordar de 4 y apuesto que aparte de esas 4 habrán otras 4 más de las cientos o miles de cuecas que puede haber en el resto del país. O sea que esta es una hipótesis que yo la podría dar por cierta, a pesar de que la muestra es bastante pequeña. La hipótesis que no podría dar por cierta es que si las cuecas tarijeñas son en su mayoría en tonalidad mayor. Puede ser que también sean en su mayoría en tonalidad menor, ¿no? Y que la muestra aquí sea un poco engañosa. Pero la diferencia no es mucha. O sea, estaríamos hablando de, qué sé yo, 50-50, 60-40 a favor de uno u otro. En cambio, la diferencia en el resto del país sí es mucha. La predominancia de la cueca en menor es realmente notoria a todos los niveles, ¿no? Es rarísimo encontrar cuecas en tonalidad mayor en el resto del país, ¿no? Y casualmente acá hay 2 bastante conocidas y yo, aparte de esas, como les digo, me puedo acordar unas 2 más. Sangre Española es una de esas. Después, Infierno Verde. Infierno Verde. Aquí, para hacer notar, fíjense que la mayoría de los números en el tiempo, la velocidad, están rodando entre los 70 y 80, ¿no? Hay muchas cuecas en 70, entonces aquí ya podríamos volver a corroborar lo que hemos mencionado anteriormente. Acá la más rápida es la del grupo Los Caminantes, Infierno Verde. Los Caminantes es el grupo de Ernesto Cabur, Carlos Palenque, ¿no? Que ha sido más conocido por la política que en su aspecto de músico, ¿no? Entonces esta es una cueca notablemente rápida. Y bueno, las únicas... también quería hacer notar que Don Nilo Soruco pareciera ser que está entre los que interpretaban la cueca dentro de Tarija, de las más lentas, ¿no? Puede tener igual sentido en el hecho de que Don Nilo le daba mucha importancia a la letra y a la poesía en general, así que es posible que esa sea la razón de por qué él tenía la tendencia a interpretar la cueca un poco más lento que el resto. Pero ya estaría dentro del margen de más o menos las cuecas actuales, o sea que sería un poco raro en su época, pero para el estándar actual de la cueca tarijeña no sería algo tan raro. Déjenme ver mi chanchullo, ya nos falta poco. Bien, hay un aspecto que me ha llamado también la atención que está relacionado a lo de
lo pentatónico que habíamos mencionado antes en la cueca tarijeña. Yo realmente tendría que hacer análisis de muchas más cuecas para ver qué tantas pueden estar influenciadas por la música nativa o música pentatónica, porque esto de la música pentatónica es algo que solamente lo he encontrado en las cuecas de Tarija y en una cueca chuquisaqueña. Después el resto de las músicas en el resto del país no tienden a utilizar la escala pentatónica, ni la pentatónica mayor ni la pentatónica menor, ¿no? Mucho menos la pentatónica mayor, que como les decía, en el mundo andino prácticamente no existe, ¿no? Entonces, yo diría que no necesariamente la mayoría, de hecho no creo que sea ni remotamente la mayoría de las cuecas tarijeñas que utilizan escalas pentatónicas. Me llama la atención que no he encontrado ninguna en pentatónica mayor, a pesar de que hay muchas tonadas en pentatónica mayor, con la pentatónica mayor. Pero me llama mucho la atención que en las cuecas no haya encontrado eso. O sea, que la tendencia en las cuecas en mayor tiende a ser más diatónica y hay una pequeña tendencia a que algunas cuecas en menor sean un poco más pentatónicas. Y relacionado a este último hecho es que yo hace años tenía la hipótesis de que esto pasaba en todas las cuecas, pero justamente este sería un aspecto diferencial de la cueca tarijeña. Si ustedes tocan una cueca tarijeña en tonalidad menor, sea cual sea, van a notar que casi siempre las cuecas en tonalidad menor termina la melodía, solamente la melodía, no estoy hablando de la armonía, en el tercer grado de la escala. ¿Qué quiere decir? Si mi cueca está en la menor, digamos, Viva mi Patria Bolivia. Si yo toco la melodía de Viva mi Patria Bolivia para un extranjero, él la armonizaría en mayor. No tiene ningún indicio de que eso esté en menor, no hay la sensible de la tonalidad menor, no hay nada que a un extranjero le pueda decir, esta es una cueca que está en tonalidad menor. No hay absolutamente nada. Pero lo más interesante es el hecho de que las cuecas en tonalidad menor, casi en su mayoría, o prácticamente todas en el resto del país, salvo en Tarija, acaban en la tercera nota de la escala. ¿Qué quiere decir? Si estoy en la menor, la melodía va a acabar en do. Entonces, el caso de Viva mi Patria Bolivia, voy a ir viendo estas cuecas que están acá y las voy a ir mencionando para decirles si acaba en la tercera o no acaba en la tercera. O sea, esta cueca está en sol menor, Viva mi Patria Bolivia, así que aquí acabaría en si bemol. La melodía acaba en si bemol. Atrapadorita, lo he escuchado ayer. Si no me equivoco, esta era una de las excepciones. No, esta también acabaría en re. O sea, la melodía acaba en re. Cholita paseña acabaría en fa. Está en la tonalidad de re menor, pero la melodía acabaría en fa. Soledad, esta sí acabaría en la tónica. O sea que esta sí acaba en si. No estoy recordando la melodía mientras les digo, ¿no? Todas las cuecas de Luis Gutiérrez, sin excepción, salvo unita que he escuchado que era cochabambina, acaban en la tercera, ¿no? Y por eso yo tenía la idea de que las cuecas siempre acababan en la tercera, ¿no? Puñal envenenado, esta igual acaba en la tercera. No le digas, esta sí acaba en la tónica. Acaba en la tónica. Rosa Carmín en la tercera. Orgullo Cochala en la tercera, o sea en fa, esto en do. Tu orgullo, y así podríamos seguir. Y la mayoría de las cuecas, prácticamente todas las cuecas en tonalidad menor, acaban en la tercera nota de la escala. No sucede tanto así en las cuecas tarijeñas, que mientras las he analizado me he dado cuenta que una gran parte de las cuecas, tanto las que utilizan la escala pentatónica como las que utilizan la escala diatónica, más bien tienden a acabar en la tónica, ¿no? Entonces, esto parece un detalle realmente menor, ¿no? Pero a un nivel de análisis más profundo, este podría ser un detalle un poco más importante. Entonces, más bien he encontrado pocas cuecas, en el caso de las cuecas tarijeñas que están en tonalidad menor, que acaben en la tercera, o sea, que sigan la tendencia del resto del país, ¿no? A ver, esta acaba en la tónica, pero es pentatónica, así que es un poco obvio que acabe esto en la tónica. Esta también acaba en la tónica, la bandeñita, tantas idas y vienes. Esta es mayor, así que no cuenta. Mi palomita acaba en la tónica. Bueno, aunque no estoy seguro de cuál es la melodía. Estoy ahorita con las dos melodías en la cabeza y no estoy seguro de cuál de las dos es la melodía. Hay paloma. La verdad, ahorita debía haberme anotado, pero he encontrado de ayer, de entre todas estas cuecas que están en tonalidad menor, que son unas 9, apenas 2 que acababan en la tercera.
O sea que hay una tendencia acá también bastante diferencial con respecto de las cuecas en tonalidad o en menor del resto del país, ¿no? Y bien, ya prácticamente estamos acabando. Quiero volver a esta diapositiva precisamente como una especie de recapitulación y después vamos a ver si hay alguna pregunta o algo por el estilo. Bien, entonces, podríamos dar precisamente por cierta que esta hipótesis de que la cueca tarijeña es ligeramente más rápida que en el resto del país, la podríamos dar por cierta en base al pequeño análisis que les acabo de mostrar, ¿no? Esto que les había dicho, que posiblemente a un tarijeño se le pase por alto porque está acostumbrado a escuchar más la cueca tarijeña que las del resto del país, y es difícil ver desde dentro que sigue una tendencia diferencial bastante diferenciada del resto del país, ¿no? Que es que tener una gran parte de cuecas en tonalidades mayores, que no es algo común en el resto del país, ¿no? Y que me parece una de las características a mí personalmente más importantes de la cueca tarijeña, ¿ya? Incluso yo podría decir que aquí tengo una igual pequeña hipótesis que habría que confirmar con estudios posteriores, que es el hecho de que las cuecas tarijeñas en tonalidades mayores, precisamente, o el hecho de usar tonalidades mayores en general, puede estar influenciado por esto que he mencionado antes, del hecho de que no, en el resto del país prácticamente no se utiliza la pentatónica mayor. Entonces puede ser que ese hecho de la pentatónica mayor que se utiliza en las tonadas influencie hacia la cueca en el sentido de buscar una tonalidad que sea más alegre. Entonces, estas dos primeras afirmaciones podrían corroborar precisamente este dicho de que la cueca tarijeña es más alegre. Pero ¿cómo lo podemos corroborar de una manera que no sea precisamente un dicho? Precisamente a través del análisis que les acabo de mencionar, de que evidentemente el tempo es más rápido y esta rapidez la podemos relacionar con la alegría en el baile, por ejemplo, ¿no? ¿No? O la viveza, etcétera. Y en el caso de las tonalidades mayores, que las tonalidades mayores se suelen asociar, aunque es una asociación bastante discutible, pero en este caso podría tomarse igual por cierta, precisamente las tonalidades mayores o los acordes mayores se suelen relacionar mucho con la alegría, ¿no? Obviamente fuera de contexto eso es cierto, un acorde mayor, si lo ponemos sin un contexto determinado, nos suena más alegre que un acorde menor, pero ya en un contexto determinado, una canción triste puede ser tanto en tonalidad menor como en tonalidad mayor, no hay porque la interacción de otros elementos va a influir y no solamente los acordes. Pero podríamos decir que incluso por la letra y todo lo demás, que la cueca tarijeña evidentemente es una cueca más alegre que la del resto del país, ¿no? Ya les digo que en La Paz hay muchas letras que hablan de alcohol y de desamor, entonces como que especialmente lo del alcohol no habla muy bien de nosotros. Yo soy muy realista al respecto, ¿no? Soy paceño, pero soy crítico, ya sea por el hecho de ser boliviano, de ser paceño, con lo que fuera. Soy crítico y autocrítico al respecto, ¿no? Y el alcohol es un problema nacional, pero en La Paz es terrible. Y luego, existe una notable influencia de la música nativa tarijeña. Esto me estoy refiriendo sobre todo al pentatonismo que se puede encontrar en la música tarijeña y que no se encuentra así en la cueca tarijeña y que no se encuentra así en la cueca de otras regiones, salvo esa excepción notable que les he mencionado de la cueca chuquisaqueña. Esto es algo que habría que investigar un poco más, pero estoy casi seguro de que si hago transcripción, qué sé yo, de unas 200 cuecas a nivel nacional, a lo mucho encontraré otra cueca más que tiene influencia pentatónica, ¿no? No tiene por qué ser enteramente pentatónica, basta con que una estrofa sea pentatónica y ya podríamos ahí notar una influencia pentatónica bastante marcada, o algunos aspectos armónicos también que podrían darnos la pauta. Y bueno, que esta influencia de la música pentatónica puede ser también, o del uso de la pentatónica menor, puede ser también uno de los parámetros que nos indica esto de que las melodías tienden a terminar en la tónica y no en la tercera, las melodías en tonalidad menor. También igual, una pequeña observación sobre la cueca chaqueña, es que hasta ahorita no he escuchado una cueca chaqueña, debe haber, pero yo no he escuchado ninguna cueca chaqueña que acabe en la tercera, o sea que puede ser que esta tendencia de acabar en la tónica sea todavía más fuerte en la cueca chaqueña de lo que es en la cueca tarijeña. Y bien,
con esto quiero acabar mi exposición y quiero cederles el micrófono o el chat para hacer alguna pregunta, ¿no? Y acabar esta sesión. Si es que tienen alguna pregunta o una acotación tal vez del profe Arduz, ¿no? Aquí. El profe Arduz está sin micrófono, así que posiblemente haga su acotación o pregunta por el chat. Ustedes igual hagan sus preguntas sin miedo, muchachos. Sé que es bastante técnico lo que he hecho hoy y es poco habitual, pero es el tipo de análisis que a mí me gusta hacer. No mucho el análisis antropológico, sociológico, que aunque se habrán dado cuenta, puede tener mucha relación esto de acá con lo que se dice de la cueca tarijeña, que es alegre y etcétera, ¿no? Muchas gracias, profe, por su apreciación sobre esta pequeña exposición. Entonces, aparentemente no tenemos preguntas. Eso puede ser bueno y malo, ¿no? O me han entendido todo o no me han entendido nada y no saben por dónde empezar a preguntar, ¿no? Profe, buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Aquí todo bien, profe, gracias y una excelente presentación. Muchas Y, gracias, o Alfredo. sea, fue un tema muy importante, ¿no? Porque con las comparaciones de nuestras cuencas bolivianas, la verdad que se han notado esas diferencias que siempre se hablaba, pero ahora ya lo tengo aún más claro en cuanto a las diferencias del occidente, también de aquí de la cuenca caribeña. Ah, ya, ya. Y lo que más me llamó la atención fue, desde un principio siempre, pero yo no lo sabía cómo determinarlo, digamos, o sea, o cuantificar, o sea, la verdad que las cuecas tarijeñas sí usan la escala pentatónica mayor, porque casi no los suele casi para la finalización, ¿no? Y yo me preguntaba siempre, ¿por qué termina así? Porque ya en las otras cuecas ya de Oruro, siempre ya la séptima ya van acabando a la tonalidad, digamos. Entonces siempre tenía esa duda, pero hoy ya salí de esa duda. Gracias, profe. Listo, pues, Alfredo. No, por si acaso voy a dejar esto, voy a subirlo a YouTube. De hecho, he tenido que hacer modificaciones a mi presentación porque había un tema que no me he animado al final a tocar, que tiene que ver con una pregunta de Miguel, pero voy a subir este video a YouTube, así que si lo quieren repasar después para aclarar cualquier concepto o lo que fuera, o para usarlo como base de investigaciones ya propias, entonces adelante, bienvenido, ¿no? Yo quizá vaya a hacer algún artículo al respecto, aunque no hay un medio donde se pueda publicar artículos, la verdad, más que internet. Pero todavía no lo sé, no sé si voy a hacerlo. Carmen tiene el micrófono abierto, así que creo que quiere hacer alguna Gracias, pregunta. Juan Carlos. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches y muy valioso tu aporte realmente. Me gustó mucho toda la exposición. Tal vez hacías un aporte cuando hablabas de Infierno Verde y decías que es una de las pocas cuecas que has encontrado en tonalidad mayor en el resto del país. Y esto tal vez se deba a que también tiene influencia tarijeña. No nos olvidemos que el autor de los versos de Infierno Verde es Octavio Campero Echazú y ha sido hecha obviamente para la guerra del Chaco. Entonces tiene una influencia tarijeña y tal vez a eso se deba la tonalidad mayor de esa cueca en particular. Sí, No sé, estoy hablando casi de memoria de lo que me acuerdo de las cuecas tarijeñas. Entonces, no sé si has hecho ese tipo de consideración a la hora de ese análisis que nos mostrabas con anterioridad. Y aparte de eso, agradecerte muchísimo, realmente te has tomado un gran tiempo para analizar la cueca tarijeña y es un aporte muy importante para todo el departamento. Gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias, Carmen, por tu apreciación. Y bueno, en realidad no me he tomado mucho tiempo, hubiera querido, ¿no? Pero esto lo he hecho a la rápida para una charla, como les decía, que iba a darse en abril. Y claro, le he dado una releída en estos días a lo que tenía escrito, ¿no? Pero no es algo realmente en realidad demasiado profundo, ¿no? Y como les decía, también parte viene de charlas también con el profe Ardús. Por ejemplo, hasta ahorita no me acuerdo la cueca que ha mencionado el profe Ardús. Ha mencionado igual un par de cuecas bastante interesantes de Don Nilo Soruco, pero eso sería más bien un análisis aparte de Don Nilo Soruco. Creo que es un personaje bastante interesante. Y bueno, en realidad, con respecto a Infierno Verde, yo obviamente sí sabía que era una guerra que tenía que ver con la guerra del Chaco, pero no tenía claro quién era el compositor. Entonces, más bien, gracias por su aclaración, porque entonces, claro, eso más bien la pondría casi en la categoría de cueca tarijeña, aunque no he escuchado una versión de músicos tarijeños de esa cueca. Es una cueca que suena mucho en La Paz, porque La Paz tiene una gran cantidad de veteranos de la guerra del Chaco, o tenía, porque creo que ya hace poco falleció el último veterano. Y entonces era una cueca que realmente sí sonaba mucho en La Paz y desde las pocas en tonalidad mayor, ¿no? Después recuerdo una que sonó más o menos en los 90 y después está Sangre Española y alguna más que ahorita no me acuerdo y posiblemente tres más me acuerde así con mucho esfuerzo y se acabó, no hay más, ¿no? En cambio acá en Tarija es realmente muy notoria esa diferencia. El profe Ardús dice que ofrece el espacio del suplemento El Cántaro del País para la publicación de mis artículos. Ah, ya, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Infierno Verde es casi igual a Destacamento Chuquisaca de Miguel Ángel Balda. Ah, ese sí que es un dato que realmente lo desconozco. El profe Ardús dice, la cueca argentina no tiene jaleo y la segundita lleva otra letra diferente a la primerita. Sí, por cierto, me estaba olvidando. El profe Ardús tiene varios libros escritos al respecto de la música tarijeña. Yo lastimosamente no los tengo, pero tengo uno que se lo compré el año pasado. Bueno, no es un libro, es un CD denominado Enciclopedia de la Música Tarijeña. Y realmente es un CD muy valioso. Hay un montón de investigaciones ahí. Como les decía, todo esto de la caña, el erque, lo he sacado de ahí, ¿no? O sea, de la afinación de sus instrumentos. Y también algunas apreciaciones sobre la cueca tarijeña y la música tarijeña en general, ¿no? Que las había leído hace un tiempo y en estos días lo he vuelto a repasar. Y tiene igual un aporte valioso con respecto de características de la cueca argentina, la cueca chilena y la cueca peruana, ¿no? Y obviamente la cueca boliviana y la cueca tarijeña en particular. ¿Ya? Pero yo realmente se los recomiendo. No voy a decir el precio, pero es baratito. Un billete de color más o menos naranja, si no me equivoco el precio. Entonces, contáctense con el profe Ardús. No sé, profe, si puedo dar su teléfono para que lo contacten para adquirir el CD o alguno de sus libros. ¿Ya? Porque en especial si a ustedes les interesa hacer investigación, tienen que hacer lo que yo no he hecho, que es leer bastante al respecto. Yo no he tenido el material disponible a la mano. Estos meses lo hubiera hecho, pero con esto de la pandemia se complica todo, ¿no? Tanto para conseguir el material, etcétera, ¿no? Ya, un ratito. Ahí está, el profe ya ha dado su número y su correo electrónico. ¿Ya? Entonces, anótenlo si están interesados en adquirir sus libros y su CD. El CD lo ha hecho junto con su hija Adriana. ¿Ya? Ya, el teléfono dice que estaba mal. Dice 782-35371. 35371, el último numerito hay que corregir. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo realmente leer. Si quieren investigar, ese es el procedimiento correcto. Antes de hacer una investigación hay que empaparse mucho al respecto, ¿no? Y bueno, yo también a veces prefiero no hacerlo, o sea, no leer demasiado hasta una etapa posterior en donde más bien quiero confirmar lo que he hallado, ¿no? Pero este no era el caso. Yo hubiera querido leer más, pero no se ha dado la oportunidad, así que
Mucho de lo que les he dicho ahora se basa más en mi análisis de la cueca en general boliviana y comparándola con la cueca tarijeña, ¿no? Y bien, muchachos, creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su presencia. No olviden que voy a subir esto a YouTube y bueno, en el caso del profe Arduz, supongo que lo voy a mandar a su correo. Y en el caso de los que son alumnos del curso que estamos pasando, voy a subir el enlace por el grupo de WhatsApp, por si lo quieren revisar, etcétera. Pero ya saben, igual me encuentran fácilmente en YouTube con Juan Carlos Isa Martínez. Esto no está en mi otro canal llamado Lenguajes Musicales, no va a estar ahí, va a estar en el que lleva mi nombre, ¿ya? Así que busquen allí y van a hallarlo seguramente el video ya en unas horas. Algo más les quería decir, que me estoy olvidando. Sí, a modo de hacer publicidad, el día 12 de octubre estoy iniciando un curso de armonía moderna. Mañana ya voy a hacer la publicación oficial, ¿no? De armonía moderna en el horario de martes y viernes de 8 a 9 y media de la noche. Es el horario que han elegido los que están en el curso actual, que era de teoría y de lectura. Y el curso, para los que no estén en ese grupo, no tiene ningún costo. ¿No? Está patrocinado por la misma institución que ha sugerido hacer esta charla hoy, que es la Dirección de Cultura de la Gobernación. ¿Ya? Entonces, bueno, mi gato ya me está reclamando que le abra la puerta. Ahorita voy a ir a abrir. Y bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Cualquier cosa, contáctenme. Yo también les voy a dar mi número para el curso. Ya, mi número es el 765-45666. Ya, muy facilito de recordar, por eso lo tengo. 765-45666. Por si quieren más información sobre este curso de armonía moderna, que va a tener duración de solamente un mes, ¿ya? Y que empieza el martes 12 de octubre. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por su asistencia y espero verlos en una próxima oportunidad. Me voy a contactar con el profe Arduz. Muchas gracias por su ofrecimiento para la publicación del artículo. Voy a ver si lo puedo acabar hasta fin de año. Y muchas gracias a todos por su presencia. Nos vemos en una próxima oportunidad.